nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta de aún nos queda denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Algunos ministros del Señor compartiendo la palabra de Dios y bueno, llevando las buenas nuevas. Tuvimos la escuela, primera escuela de la verdad presente a nivel internacional y este esfuerzo misionero comenzó allí precisamente en República Dominicana. Estuvimos con el pastor Villarreal, con el pastor Robles, también estuvo por allí, el pastor Cristian Manuel también estuvo por allí, al lado de la médica misionera Minerva Peto, que estuvo ayudando también, dando clases, y el agricultor, experto pues en agricultura, Luis, de allí, de República Dominicana. Fue una experiencia muy bonita y muy edificante, para gloria del Señor. Salieron 6 personas para bautizarse, 2 de ellas tenían asuntos que arreglar, así que fue imposible, pero tuvimos 4 preciosas almas que se entregaron a los pies del Señor Jesucristo. Amén. Así que casi unas entre 40 y 50 personas diariamente durante los 15 días de curso, y terminaron al final como unas 40 personas terminaron el curso completamente, lo cual pues nos dio un balance muy positivo. La gente, a pesar de lo cansador, porque pues había que estar sentado todo el día recibiendo las clases, la gente siempre estuvo allí. El grupo organizador trabajó muy bien, con mucho ahínco, con mucho empeño para que todo saliera bien, y bueno, gracias al Señor fue una gran victoria. Estamos muy contentos. Aquí estamos pues un poco agotados por el viaje, ya que tocó salir ayer a primera hora muy temprano y llegué acá hasta las 10 de la noche a casa. Fue un viaje bastante agotador, pero muy contentos pues de que la obra del Señor sigue creciendo y Él está llamando a los que han de ser parte de ese grupo precioso, que habrá de darle la bienvenida. Muy bien, hermanos, vamos a tener una oración para entrar en materia, ¿ok? Les invito a orar en esta hora. Queremos agradecerte, amante Dios, que estás en la altura de los cielos. Gracias, Padre, por habernos bendecido durante este día y habernos guardado. Gracias, Señor, por habernos librado de todo mal y de todo peligro. Gracias por el sustento, por el alimento, por el aire, por el agua y por todos los beneficios, Padre, que prodigas a tus hijos aún inmerecidamente. Gracias por la sangre preciosa de tu Hijo amado que murió por nosotros en la cruz. Ahorita, Señor, vamos a abrir su santa palabra, y del cielo queremos rogar que nos dé inteligencia y sabiduría, sapiencia y comprensión de ella, que la podamos atesorar en nuestra mente y corazón conforme a su voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Redentor, se lo rogamos humildemente. Amén y amén. Amén. Ok, hermanos, les voy a pedir, como siempre, que de vez en cuando alguien pronuncie por ahí un amén, para yo saber que no me he quedado hablando solo, porque a veces ustedes saben cómo es esto de la tecnología, ¿no? Así que por favor, por allí de vez en cuando echen un amencito para yo saber que me están escuchando. Amén. Bien, hermanos, este tema le hemos titulado "Y engordó Jesurún". Entonces, creo que algunos de ustedes se van a sorprender, en el sentido de que van a decir, wow, pero el pastor Piedradita no estamos acostumbrados a escucharlo
hablar de estas cosas. Pero bueno, sí, es parte de lo que el Señor me ha permitido estudiar. Yo estudio como médico misionero hace ya más de un año y bueno, creo que ha llegado la hora de empezar a conversar un poco de lo que el Señor me ha permitido conocer. Y hoy quiero conversar un poquito sobre la grosura, ¿ok? La grosura. Le hemos titulado pues, y engordó Jesurún. Y usted se va a sorprender pues también si no sabe quién es Jesurún, pero pues si no lo sabe, pues hoy lo va a saber, ¿ok? Para iniciar nuestro estudio, ya luego de haber orado, vamos a pedir, vamos a ir a la palabra de Dios y abrimos el libro de Levítico. En el libro de Levítico vamos a leer el capítulo 3. El capítulo 3 en Levítico. Vamos a mirar algunas cosas aquí interesantes a partir del versículo número 1, ¿ok? Vamos a leer a partir del versículo 3, ¿ok? Este tiene un título, ofrenda de paz. Es decir, el Señor estaba dando una instrucción con respecto a la forma de ofrecer una ofrenda de paz. Note lo que dice el versículo 3. Luego ofrecerá del sacrificio de paz por ofrenda encendida al Eterno la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, ¿ok? Ahora usted dice, ¿qué son los ijares? Los ijares es la parte lateral de la panza o la parte lateral del estómago del animal, es decir, por donde están las costillas, ¿no? Dios le estaba hablando de la grasa que estaba sobre los ijares, sobre las costillas. Y sigue diciendo, quitará el redaño. ¿Qué es el redaño? Fíjese que son términos interesantes que uno lee en la palabra de Dios y los lee así superficialmente, ¿no? Pasa por ellos corriendo y no se da cuenta de qué es lo que Dios está hablando. Pero cuando usted profundiza en todos estos términos, se da uno cuenta, se sorprende de la profundidad y la sabiduría de la palabra de Dios, ¿no? Entonces resulta que aquí dice que, y con los riñones quitará el redaño que está sobre el hígado. Entonces, este asunto de el redaño es una tela de nervios que une la parte, une la grosura, o sea, es un tejido conjuntivo conectivo, ¿ok? Un tejido que conecta una parte con la otra. Hagamos de cuenta como que era un tendón, ¿no? En cierto sentido una especie de tendón, lo único que un poco más blanco, ¿no? Es un nervio conectivo, ¿ok? Eso es el redaño, ¿bien? O sea, es un gordo, ¿no? En Colombia le llaman ñerbo, una especie de ñerbo. Entonces sigue diciendo el 5, y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego, es ofrenda de olor grato al Eterno. Mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz al Eterno, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Vamos al versículo 9. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida al Eterno su grosura y la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. Asimismo los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y el que está sobre los ijares, y con los riñones quitará el redaño de sobre el hígado. Estos términos ya los explicamos hace un momento, ¿ok? Vamos al versículo número 14. Ustedes pueden leer todo el capítulo. Él está mostrando aquí, o el Eterno está mostrando entonces la forma en que debían de ofrecerse esas ofrendas de paz y el tipo de animal que debía utilizarse, ¿no? Entonces en el 14 dice, después ofrecerá de ella su ofrenda encendida al Eterno, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará el redaño de sobre el hígado. Y el sacerdote quemará esto sobre el altar, es vianda de ofrenda que se quema en olor de suavidad al Eterno. Toda la grosura es del Eterno. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones en todas vuestras moradas. Ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Fíjese qué interesante cómo el Señor termina este versículo 17. Y es que
el enfoque de este versículo, de este capítulo 3, no era que el Señor necesitara que el hombre le quemara estas grasas. El objetivo central de Dios era librar al ser humano de este tipo de grasas, porque era una grasa muy dañina para el desarrollo del cuerpo humano. Y entonces termina diciendo el 17, dice, ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Ahora, la palabra traducida aquí como grosura es viene del hebreo helep, de una raíz que significa estar gordo. O sea que aquí lo que realmente Dios estaba tratando de evitar era que el pueblo engordara, que el pueblo se subiera de peso. Vamos a ver un poquito más, porque la Biblia tiene mucho que decir con respecto a esto. En el libro de Levítico, el capítulo 7, Levítico capítulo número 7, versículo 23 al 25. Noten lo que dice aquí, qué interesante. Dice el 23, habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras podrá servir para cualquier otro uso, pero no lo comeréis, porque cualquiera que comiere grosura de animal del cual se ofrece al Eterno ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. ¿Ok? Fíjese lo serio del mandato que el Señor estaba dando, ¿no? Y es un mandato, un estatuto perpetuo para todas las edades. Es decir, haríamos muy bien en escuchar este mandato, ¿ok? Es muy importante para nosotros hoy y especialmente para el mundo entero que tanto se deleita alimentándose de esta manera incorrecta. En la carta 102 de 1896 encontramos un escrito inspirado a la mensajera del Señor que está en Consejos sobre el régimen alimenticio 470, ¿ok? Que dice lo siguiente, la grasa y la sangre animal, dice, como familia estáis lejos de hallaros libres de enfermedad. Habéis usado el cebo de los animales que Dios en su palabra prohíbe expresamente. La carne se sirve despidiendo un fuerte olor a grasa, porque conviene al gusto pervertido. Tanto la sangre como la grasa de los animales son consumidas como manjares deliciosos. Y esto es interesante resaltarlo en el sentido de que es uno de los olores, no sé si ustedes lo han notado, pero es uno de los olores unido al glutamato monosódico que más excita el paladar pervertido del mundo hoy. Si usted pasa, por ejemplo, por un lugar, bueno, no sé cómo le llamen por allá en otros países, pero en Colombia le llaman comida rápida, ¿no? En muchos lugares le llaman comida chatarra, donde hacen estas hamburguesas llenas de cebo, ¿no? Y usted pasa por allí y entre más cebo haya, pues como que más atrae al paladar pervertido, más le gusta a la gente, más ese olor le enloquece y el diablo entonces pretende tomar a la gente prácticamente las narices y traerlo para que consuma estas cosas. Es precisamente la táctica de lugares como McDonald's y de Kentucky, sí, el pollo de Kentucky y todos los que son por este estilo, aprovechan pues el olor que despide la grasa del animal al ser quemada, ¿no? Ahora ella sigue diciendo, pero el Señor dio instrucciones especiales de que estas cosas no debían comerse. Hay gente que se enloquece, hermanos, por el pellejo del pollo. Yo no sé si ustedes lo han visto. Cuando usted levanta el pellejo del pollo, usted ve que el pellejo está pegado con una capa como de grasa pegajosa, ¿verdad? Eso era lo que el Señor estaba, todo eso, tanto el pellejo como la parte de abajo, que es un tejido conectivo, Dios lo prohibía que se comiera porque era dañino para el ser humano. Entonces dice que el Señor dio instrucciones especiales de que estas cosas no debían comerse. Ahora pregunta, ¿por qué? Porque su uso
produciría una corriente sanguínea enferma en el organismo humano. Miren qué interesante cómo ella lo explica, ¿no? Dice, porque su uso produciría una corriente sanguínea enferma en el organismo humano. El no prestar atención a las instrucciones especiales del Señor ha traído una variedad de dificultades y enfermedades a los seres humanos. Qué interesante, ¿no? Cómo lo explica la mensajera del Señor inspirada a través del Espíritu Santo. En el libro de Jeremías, si me acompañan un momento, por favor, allí, abrimos el libro de Jeremías, el capítulo número 5, Jeremías, capítulo 5, y vamos a leer aquí un versículo, el versículo número 28, ¿ok? 5:28. Hablando, hace un momento, conversábamos en Levítico 3 y en Levítico 7, sobre la prohibición o el mandamiento de Dios con respecto a la grasa, la grosura, o a la grosura, sí, a la grasa, ¿verdad? Pero aquí vamos a mirar en Jeremías ahora el desarrollo de la desobediencia del mandato que el Eterno les había dado. En el versículo 28, note lo que nos dice. Vamos a leer del 27, ¿ok? Dice el 27, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Y si usted va al contexto de esta cita, usted se va a dar cuenta que Dios está enumerando o mostrando las causas de los juicios inminentes que habían caído, que estaban cayendo y que iban a caer sobre Jerusalén, ¿ok? Eso es lo que Dios está mostrando aquí en Jeremías capítulo 5. Entonces, una de las causas era que el versículo 27 dice que sus casas estaban llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos, es decir, se hicieron grandes y ricos engañando. Pero el versículo 28 dice que cuando se hicieron grandes y ricos, entonces, dice, engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo, se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. Esto era algo que se estaba viviendo en medio del seno de Jerusalén. Y note que la primer palabra que utiliza en este versículo es engordaron. Es decir, el pueblo de Israel hizo caso omiso al mandamiento del Señor y comenzaron a alimentarse con estas grosuras, ¿ok? Dice, las grasas son un tipo de nutriente que se obtiene de la alimentación. Y yo no sé si usted pueda tener un papel y un lápiz en mano, porque lo que vamos a estudiar hoy es muy interesante y muy importante para este tiempo en que estamos viviendo, ¿ok? Las grasas son un tipo de nutriente que se obtiene de la alimentación. Es esencial comer algunas grasas, ¿ok? Aunque también es dañino comer demasiado. Las grasas que usted consume le dan al cuerpo la energía que necesita para trabajar adecuadamente. Recuerdo alguna vez que me senté a comer con un hombre de este mensaje, y vino a nuestra casa alguna vez, y claro, nosotros en nuestra casa somos delgados, así que quizás el hombre tenía alguna preocupación en su corazón por este detalle. Pero cuando nos sentamos a comer y le servimos, nos manifestó su preocupación diciéndonos lo siguiente. Dijo él, siento preocupación por vuestra alimentación. Y nosotros le preguntamos por qué. Y él nos dijo, porque hay deficiencia de grasas. Y nosotros no entendimos en ese momento, pues casi siempre cuando uno comienza a escudriñar estas cosas, pues le tiene tanto miedo a las grasas, ¿no? Y definitivamente que hay que tenerle miedo a las grasas. Pero la pregunta es, ¿todas las grasas son iguales? Es una de las cosas, a mi juicio, por lo que he podido ver, las cuales menos se entienden, ¿no? Porque muchas veces, pues, al mencionar la palabra grasa, pues creemos que todas las grasas son iguales. Entonces, resulta que las grasas
que consumimos son las que le dan a nuestro cuerpo energía para trabajar adecuadamente. Por ejemplo, durante el ejercicio, el cuerpo utiliza las calorías de los carbohidratos que usted ha consumido. Es decir, nosotros diariamente estamos consumiendo carbohidratos como la papa, como la yuca y como muchos otros carbohidratos, ¿no? Cuando hacemos el ejercicio, entonces el cuerpo utiliza esas calorías. Pero después de 20 minutos, el ejercicio depende entonces de las calorías provenientes de la grasa para continuar. Entonces, después de determinado tiempo, 20 minutos exactamente, entonces el ejercicio que usted hace ya no depende de los carbohidratos que ya han sido quemados, sino que ahora dependen de las calorías que provienen de las grasas. También necesitamos grasa para mantener la piel y el cabello saludables. ¿Ok? Sin una ingesta correcta de grasa, la piel y el cabello comienzan a tornarse opacos e insalubres. ¿Ok? Por ejemplo, la piel se pone reseca, ¿verdad? Y el cabello también se pone reseco y pierde vida. Las grasas también le ayudan o nos ayudan a absorber las vitaminas A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Si no hay una ingesta de grasas correcta, entonces estas vitaminas no se pueden absorber porque son llamadas o se conocen como vitaminas liposolubles. ¿Qué es liposoluble? Que se disuelven en grasas, ¿ok? La grasa también llena los adipocitos y aísla su cuerpo para ayudar a mantenerlo caliente. Es decir, en lugares que hay mucho frío, como en los Estados Unidos en determinado tiempo, pues la grasa es clave para que nuestro cuerpo pueda permanecer caliente, ¿ok? Especialmente a nosotros las personas delgadas que nos ataca tanto el frío, pues necesitamos un poquito más de grasita, ¿no? Las grasas que su cuerpo tiene de los alimentos, que los alimentos le brindan a ácidos grasos esenciales llamados ácido linoleico y ácido linolénico. Estos son las grasas que nosotros obtenemos a través de la alimentación. ¿Por qué se llaman ácidos grasos esenciales? Precisamente porque nuestro cuerpo no los produce, ¿ok? Estos ácidos grasos esenciales tienen que llegar a nosotros a través de la alimentación, el ácido linoleico y el ácido linolénico, ¿ok? Se denominan esenciales precisamente por lo que decíamos hace un momento, el cuerpo no los produce por sí mismo, sino que, y además de que no los produce, no puede el cuerpo trabajar bien sin ellos. Son esenciales para que el cuerpo pueda trabajar bien, ¿ok? El cuerpo los necesita para el desarrollo del cerebro. Oído con esto, hermano. Si no hay una ingesta correcta de ácido linoleico y linolénico, el cerebro no puede funcionar bien. El control de la inflamación y la coagulación de la sangre. Este es otro aspecto importantísimo. Ustedes conocen o saben, me imagino, no sé, las personas que vayan a escuchar algún día este tema, pero el proceso inflamatorio corporal muchas veces termina en cáncer, en un desarrollo cancerígeno. Y hoy voy a explicarles a ustedes lo que son las prostaglandinas y lo que tienen que ver ellas con la inflamación, ¿ok? El desarrollo cancerígeno. Y además, estos ácidos grasos esenciales también están vinculados con la coagulación de la sangre, ¿ok? Todas las grasas están compuestas de ácidos grasos saturados e insaturados. Se denominan saturadas o insaturadas dependiendo de cuánta cantidad de cada tipo de ácido graso contienen. Por eso entonces es que se llaman saturadas o insaturadas. Dependen de cuánta cantidad de cada tipo de ácido graso contienen, ¿verdad? Vamos a mirar rápidamente los tipos de grasa o los tipos de grosura, que era lo que el Eterno le estaba hablando aquí al pueblo de Israel a través de estos mandamientos tan preciosos. Las grasas saturadas, por ejemplo, elevan el nivel de colesterol LDL. El colesterol LDL es el colesterol malo del cuerpo, ¿ok? Así que algo que debe de evitarse son las grasas saturadas, ¿bien? Lo cual
o sea, el LDL, pone a una persona en riesgo de sufrir depresión. Fíjense qué interesante esto, porque hay muchos lugares donde he tenido la oportunidad de ir y precisamente ahora acabamos de conocer un caso en la República Dominicana que nos impactó mucho, ¿ok? Una joven que conocimos allí tenía su esposo, un hombre, me contaron, yo no tuve el privilegio de conocerlo, pero me dijeron que era un hombre muy consagrado, un hombre que estudiaba y predicaba sobre las profecías, y de repente, de un momento a otro, cuentan, comenzó a escuchar voces, y comenzó a escuchar voces, y comenzó a escuchar voces, y se volvió tan fuerte este asunto, que él comenzó con un cuadro muy profundo de depresión, y resulta, hermanos, que entre la depresión que sufría y las voces, lo llevaron a cometer el suicidio. Este muchacho, un hombre joven, se suicidó porque ya no logró aguantar más la depresión que sufría y la presión tan grande por el ataque que estaba sufriendo por el enemigo. Pues yo no me atrevo a decir que haya sido por esta causa, porque no conozco su caso a profundidad. Solamente escuché lo que les estoy diciendo en este momento. Pero hay un gran balance de personas que sufren de depresión y no lo saben, saben que tienen depresión, pero no saben por qué. Y el causante principal del cuadro depresivo es precisamente la ingesta de grasas, ¿ok? La ingesta de grasas se desarrolla por el nivel alto de colesterol LDL, o sea, colesterol malo, el cual proviene de las grasas saturadas. Bien, otra de las enfermedades clásicas por la ingesta de grasas saturadas es el ataque cardíaco, ¿ok? El ataque cardíaco. O otra es los accidentes cerebrovasculares. Y otra es los problemas de salud mayores. Bien, usted debe evitar o limitar los alimentos ricos en grasas saturadas. Son extremadamente peligrosos. Bien, mantenga las grasas saturadas a solo el 10% de sus calorías diarias totales. ¿En dónde están las grasas saturadas? Los alimentos con muchas grasas saturadas son productos animales, tales como la mantequilla, el queso, la leche entera, el helado, la crema y las carnes, ¿ok? Las carnes en general, especialmente las carnes rojas y el pollo, ¿bien? ¿Ok? Entonces, si usted no quiere tener depresión o no quiere sufrir ataque cardíaco, no quiere tener problemas o accidentes cerebrovasculares, dicho sea de paso, bien, no. Ok, vamos a seguir adelante. Evite entonces este tipo de alimentos, reduzca su ingesta a solamente el 10% de calorías diarias totales, ¿ok? Los ácidos, quiero hablarles ahorita de los ácidos transgrasos, ¿ok? O las grasas trans, muy conocidas hoy, o bueno, no sé si conocidas, pero se escuchan por allí, ¿verdad? Los ácidos transgrasos son grasas perjudiciales que se forman cuando el aceite vegetal se endurece en un proceso llamado hidrogenación. Oído con esto, mis amados, las grasas o el aceite vegetal se endurece en un proceso llamado hidrogenación. Las grasas hidrogenadas o grasas trans a menudo se utilizan para conservar algunos alimentos frescos por mucho tiempo. Las grasas trans también se utilizan para cocinar en algunos restaurantes, por eso es que es tan dañino, tan contraproducente el comer en la calle, ¿notó? Porque muchas veces esos ácidos son ácidos o más bien grasas trans, ¿bien? Esto puede elevar los niveles de colesterol LDL en la sangre y también pueden bajar los niveles de colesterol HDL bueno. El colesterol HDL
es el colesterol bueno de nuestro cuerpo. Es precisamente el que debe estar más elevado que el LDL. Pero si hoy se hacen exámenes de sangre en el mundo en general, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las personas tienen el colesterol LDL alto, colesterol HDL bajo. Es decir, está contrario esas medidas a lo que es salubre. Los ácidos transgrasos o las grasas trans se encuentran en los alimentos fritos, los productos comerciales horneados, como por ejemplo rosquitas fritas, y ahora que hay una invasión de Dunkin' Donuts, ¿se acuerdan? Dunkin' Donuts es una de las franquicias más famosas en el mundo de rosquitas fritas. Debe de evitarse porque tiene ácidos grasos trans, ¿ok? O grasas trans. Los productos comerciales horneados, los pastelitos y las galletas, los alimentos procesados y algunas margarinas, casi la mayoría de las margarinas. Usted debe evitar los alimentos hechos con aceites hidrogenados, como por ejemplo las papitas fritas, los de Frito-Lay, ¿ok? Especialmente hay unas que son rizadas, tienen grasas hidrogenadas, aunque todas deberían de ser evitadas, ¿ok? La mantequilla dura y la margarina, algunas tienen grasas parcialmente hidrogenadas, dado que contienen niveles altos de ácidos transgrasos, ¿ok? Todos estos alimentos tienen pues o poseen grasas trans. La reina de las grasas trans son las pizzas, Pizza Hut, ¿ok? A los que les gusta Pizza Hut, es una de las más dañinas y venenosas de todas. Domino's Pizza, ¿ok? Las pizzas en general, y ahorita entonces tienen la promoción de doble queso y triple queso para que la gente se mate más rápido, ¿ok? El pollo frito, KFC y todas estas cantidades de cadenas que están envenenando al mundo, ¿verdad? Otra reina de las grasas trans y venenosa también son las, en Colombia le llaman palomitas de maíz, no sé cómo le llaman en vuestro país, pero además de que el maíz es transgénico, pues también está colmada de grasas trans, especialmente esas que vienen en la bolsa, que usted nomás que las pone en el microondas y ellas comienzan a explotar, pues están llenas, sí, pork corn, muy bien. Aquí me dice una de las personas que me está escuchando que pork corn, muy bien. En algunos lugares le llaman así, en otros lugares le llaman palomita de maíz. Sí, le escuchamos, hermano, le escuchamos. En otros lugares le tienen otro nombre, crispetas en Colombia, muy bien. Entonces están o poseen grasas trans, ¿ok? Deben de ser evitadas porque suben el colesterol malo o colesterol LDL, ¿ok? No olviden, el LDL es el malo y el HDL es el bueno. Consumir grasas insaturadas en lugar de grasas saturadas puede ayudar a bajar el colesterol LDL, ¿ok? Esto es algo interesante que muchas veces se desconoce. Cuando tenemos el colesterol malo, LDL alto, usualmente le tomamos miedo a todas las grasas, o usualmente se recomienda dejar todas las grasas. Y resulta que la ingesta de grasas insaturadas ayuda a bajar el colesterol LDL o el colesterol malo. La mayoría de los aceites vegetales que son líquidos a temperatura ambiente tienen grasas insaturadas. Hay dos tipos de grasas insaturadas. Los dos tipos de grasas insaturadas son las grasas monoinsaturadas que abarcan el aceite de oliva y el aceite de canola. Son dos ejemplos de grasas monoinsaturadas, ¿ok? Y las grasas poliinsaturadas abarcan el aceite de cártamo, el aceite de girasol, el aceite de maíz y el aceite de soya. ¿Bien? Entonces no olviden, los dos tipos de grasas insaturadas son las grasas monoinsaturadas y las grasas poliinsaturadas. ¿Ok? Esas son muy buenas para la salud. ¿Qué son las grasas insaturadas? Fíjese qué interesante. ¿Qué son las grasas insaturadas?
Las grasas insaturadas, que son las que debemos consumir, son las que ayudan a bajar el colesterol en la sangre, siempre que se utilizan en lugar de las grasas saturadas. Es decir, si cambiamos y reemplazamos la grasa saturada por grasas insaturadas, entonces el colesterol va a tender a bajar en nuestra sangre. En cambio, las grasas saturadas, también conocidas como grasa mala, cuando se consume en exceso, tiene la capacidad de aumentar los niveles de colesterol sanguíneo. La mayoría de los aceites vegetales, aunque no todos, son insaturados. Las excepciones abarcan los aceites de coco, de palma y de palmiste. Y las grasas monoinsaturadas son, por ejemplo, abarcan el aceite de oliva, el aceite de canola, las olivas, los colza, los frutos secos, como por ejemplo pistachos, almendras, avellanas, nueces de macamia, los anacardos, las nueces de pecan o las pecanas, los cacahuates o los manís, como se conocen por acá, los aguacates y sus aceites, ¿bien? Y las grasas poliinsaturadas, no pierdan esto de vista, no se vayan a enredar. Primero hablamos de las insaturadas, después fuimos a las monoinsaturadas y ahorita estamos en las poliinsaturadas, ¿ok? Las grasas poliinsaturadas, como por ejemplo el girasol, el maíz, la soya, y a su vez las grasas poliinsaturadas se subdividen en distintas clases, donde destacan por sus prioridades dos subtipos. Por ejemplo, la grasa omega 6 y el omega 3, ¿ok? Que se han vuelto muy famosos en nuestros días, que son dos ejemplos de en lo que se divide las grasas. Vamos a volver. Las grasas insaturadas bajan el colesterol malo de la sangre, ¿ok? La mayoría de los aceites que son líquidos a temperatura ambiente tienen grasas insaturadas, ¿bien? Entonces, aquí quiero parar un segundo para advertir lo siguiente. No estamos hablando de aceites comerciales, oído con esto, porque eso es otra cosa distinta. Estamos hablando de aceites sanos, ¿ok? Porque la mayoría de los aceites comerciales que nosotros vemos hoy en el supermercado, pues el proceso de extracción, pues es un proceso totalmente cargado de venenos. Lo principal es que lo calientan a temperaturas altísimas para poder sacar ese aceite que ya es de segunda y de tercera mano. Y además de eso, en estudios recientes que se han hecho, se ha descubierto que los aceites es esencial mantenerlos en botes oscuros, porque el aceite en un empaque transparente se oxida. Oído con esto, es muy importante. Entonces yo en este momento estoy hablando de grasas insaturadas, de aceites vegetales, pero prensados en frío y en botes oscuros, ¿ok? Entonces, esos son las grasas insaturadas, ¿bien? Ahora, las grasas insaturadas se dividen en dos tipos, que son las grasas monoinsaturadas y las grasas poliinsaturadas, ¿bien? Ahora nos devolvemos. ¿Qué son las grasas insaturadas? Y dijimos hace un momento que bajan el colesterol malo y ayudan al colesterol bueno, ¿verdad? Ahora, dijimos también que la mayoría de los aceites vegetales, aunque no todos, son insaturados, con excepción del aceite de coco, el de palma y el de palmiste. Ahora, los monoinsaturados son, como ya dijimos, el de oliva, el de canola, son muy buenos, ¿verdad? Y las monoinsaturados, ¿sí? También lo contienen los frutos secos, ¿verdad? Y también están en los aguacates y en sus aceites. Y las poliinsaturadas vienen en el girasol, en el maíz y en la soya, y estas a su vez entonces se subdividen en dos clases que serían las grasas omega 6 y la grasa omega 3. Me he detenido en este pedacito porque quiero que lo comprendan muy bien, ¿ok? Quiero que lo comprendan muy bien y por eso lo he repetido nuevamente.
Muy bien. Ahora los quiero llevar a una parte importantísima. ¿Qué tiene que ver esto con el desarrollo cerebral? ¿Qué tiene que ver esto con los pensamientos? ¿Qué tiene que ver esto con el desarrollo del pensamiento? ¿Y por qué Dios prohibió que el pueblo consumiera grosura? Fíjense ustedes, y ustedes tienen que estar muy concentrados para que puedan entender esto, por favor. Les dije, tengan papel y lápiz para que podamos entender de lo que vamos a entrar a hablar, porque esto no lo dicen los médicos. Oído, los médicos no hablan de esto y es muy probable que no se pueda conseguir mucha información, ¿ok? Yo voy a hablarles ahorita del sistema endocrino en relación con las grasas. Y para entrar a hablar del sistema endocrino, tengo que hablar de las prostaglandinas. Y usted puede decir, ¿qué? ¿Y eso qué es? Bueno, yo voy a explicarle qué son las prostaglandinas. Las prostaglandinas son como los guardianes de la célula, ¿ok? Son como unos policías de la célula. Van a controlar todo lo que sale y todo lo que entra y además controla las funciones de la célula. La célula está cubierta por una membrana celular, ¿ok? Y la mayoría de las veces el principal componente de esa membrana celular es un tejido adiposo en el cual hay muchas prostaglandinas. Y para poder que la célula obtenga ese alimento, esas proteínas y esos ácidos grasos esenciales que necesita para funcionar, entonces las prostaglandinas tienen que estar en una cantidad, podríamos decir, adecuada en la célula, ¿ok? Porque si no, entonces las proteínas y los nutrientes no podrán penetrar la célula. Eso es muy importante que lo entendamos. Ahora, las prostaglandinas son muy potentes, extremadamente potentes, y se encuentran en una gran variedad del tejido del cuerpo humano. Son derivadas de ácidos grasos esenciales que se encuentran en casi todos los tejidos del cuerpo humano. Son sustancias que regulan la actividad de las células diariamente. Entre algunas funciones, controlan los procesos inflamatorios. Oído con esto, mis amados. Las prostaglandinas controlan los procesos inflamatorios. Unas afectan al tono muscular de las arterias o disminuyen la presión sanguínea o reducen el agregamiento plaquetario al cerrar la herida, evita que se adhieran allí más plaquetas. Y quiero detenerme un momento para explicar dos cosas. Esto es algo que los médicos nunca le van a decir. La mayoría de las personas del mundo entero están sufriendo de presión sanguínea, ¿ok? Y la mayoría tienen presión alta, ¿ok? O hipertensión, lo que se conoce como hipertensión. Bueno, resulta que la raíz de esto es precisamente las prostaglandinas. Y cuando la persona va del doctor, la mayoría de las veces lo único que hace el médico o el hechicero de bata blanca es recetarle sus pastillas, ¿ok? Y déjeme decirle lo siguiente, la mayoría de la farmacia que nosotros conocemos hoy actúa en las prostaglandinas. ¿Por qué? Porque son las que controlan el funcionamiento celular del cuerpo humano, ¿ok? Así que ellos tienen ese secreto muy bien guardado para que el mundo entero siga dependiendo de su farmacia, ¿ok? Ahora, cuando una persona sufre una herida, y ustedes saben que comienza el proceso de coagulación o de cerrar la herida, eso se conoce técnicamente como agregamiento plaquetario. Pero la prostaglandina entonces manda a parar el agregamiento plaquetario y dice, ya no más, porque si se permite que se agreguen más plaquetas para cerrar esa herida, entonces se va a producir un trombo, lo que se conoce como trombo, y es muy posible que en adelante ese trombo pueda desprenderse de allí y pueda viajar a través del torrente sanguíneo y tapar una vena pequeña, ¿verdad? Entonces eso produciría pues un problema enorme en cuanto a la salud del paciente.
Entonces, las prostaglandinas son las que controlan ese agregamiento plaquetario. Que no sea muy poquito, como para que no cierre la herida, pero también que no sea mucho, como para que no se forme un trombo o un agregamiento plaquetario excesivo. ¿Ok? Quisiera saber si me están escuchando, hermanos. ¿Están conmigo? Sí, hermano, estamos con usted, perfectamente se escucha. Muy bien. Otras prostaglandinas tienen efectos opuestos. La dieta es muy importante, pues tiene que favorecer el equilibrio entre los distintos tipos de prostaglandinas. Pues la mejor forma de equilibrarlas, oído con esto porque es muy importante, las prostaglandinas tienen que estar equilibradas, ¿ok? La mejor forma de equilibrar las prostaglandinas es con o a través de la alimentación. Se fabrican a partir de los ácidos grasos esenciales. Y ya explicamos qué son los ácidos grasos esenciales y dijimos que son los ácidos grasos que el cuerpo no produce, ¿ok? Entonces, a partir de nuestra alimentación es que se producen esos ácidos grasos esenciales que a su vez entonces sirven para mantener las prostaglandinas equilibradas. Es muy importante, pues, que haya una alimentación que incluya los diferentes tipos de aceites esenciales para que haya un funcionamiento óptimo. Y estos aceites esenciales son el omega 3, el omega 6 y el recién descubierto omega 9. ¿Ok? Las prostaglandinas se pueden dividir en 3 grupos. Oído con esto, mucho cuidado con esto, hermano. El grupo A se conoce como PGA. El siguiente grupo es el E, que se conoce como PGE. Y el tercer grupo, el F, que se conoce como PGF. O sea que las prostaglandinas se dividen en 3. PGA, PGE y PGF. ¿Ok? Muy importante esto. Muy importante que usted lo entienda. Espero me estén comprendiendo lo que estoy hablando en este momento, porque a partir de ahora no utilizaremos más el término prostaglandina, sino PG, ¿ok? Entonces, tenemos la PG1 y la PG3, ¿bien? PG1 y PG3, así como también la PGA, o, como decíamos hace un momento, PGA, PGE y PGF, ¿bien? Muy importante. Entonces, las más importantes de las prostaglandinas son las PG1 y las PG3, ¿ok? O en letra lo diríamos la PGA y la PGF, ¿ok? Son las más esenciales para nuestro cuerpo. Sus funciones: regulan el flujo de sustancias dentro y fuera de las células, reducen la formación de plaquetas en una herida, ¿ok? Bajan o disminuyen la presión sanguínea y el colesterol, regulan la presión de los ojos, regulan la presión de las articulaciones y de los vasos sanguíneos. También sirven como drenadores de los riñones, dilatan los vasos sanguíneos, regulan la división celular, ayudan a prevenir el cáncer, previenen inflamaciones, regulan la respuesta al dolor y a la hinchazón, ayudan a que la insulina sea más efectiva, mejoran la función de los nervios y del sistema inmunológico, regulan el metabolismo del calcio y se encargan de arrastrar las grasas saturadas y ayudan entonces a eliminarlas, ¿ok? Ahora, no olviden, estas son las PGA y las PGF, ¿ok? Muy importante, o las PG1 y las PG3. Ok, ahora vamos a hablar de las PGE o las PG2. Son las mismas, ¿ok? Recuerden, PGA, no se vayan a perder con esto. PGA, PGE y PGF son las más importantes, ¿ok? Y ahorita vamos a hablar de las PGE o PG2. Muy bien, estas promueven la coagulación, induce a la retención de sal y agua. O sea que cuando una persona
tiene un problema de que está reteniendo líquido. No sé si lo han escuchado alguna vez, pero es algo muy común. ¿Cuál es el problema? El problema es que tiene la prostaglandina, la PG2 muy altas. ¿Ok? Sigo diciendo. Y promueven el aumento de la presión sanguínea. Fíjese, la mayoría de las veces cuando una persona tiene presión sanguínea alta es porque tiene la prostaglandina, las PG2 muy altas. Además de eso, favorecen la inflamación. Aunque estas funciones son importantes para el organismo, es muy importante no producir más PG2 de la necesaria. Y la mejor forma de controlar las PG2 es generando más cantidad de PG1 y de PG3, ya que las PG1 y las PG3 son las que controlan las PG2. ¿Ok? ¿Se entendió lo que dijimos? Creo que es bastante claro, ¿verdad? Las prostaglandinas 1 y 3 controlan a las prostaglandinas 2. Esto es muy importante y déjenme resaltar lo siguiente. Si usted va a investigar esto, la mayoría de los estudios les hablan en contra de las prostaglandinas, ¿ok? Por ejemplo, yo he visto estudios en internet que dicen, hablando de las prostaglandinas, que hay que prevenir que se suban. Pero el problema es que no nos muestran cuáles prostaglandinas. Porque como les estoy diciendo, las prostaglandinas están divididas en 3 partes, ¿ok? La PG1, la PG2 y la PG3. O hablándolo en letras, la PGA, la PGE y la PGF. ¿Bien? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es importante que no se suba? Y la respuesta es que es importante que no se suban las PG2, ¿ok? O las PGE en su término por letra. ¿Bien? Vamos a ver, las PG1 y las PG3 son las que ejercen control sobre el ácido araquidónico. Oído con esto. Las PG1 y PG3 ejercen control sobre el ácido araquidónico, el cual es precursor de las PG2. Es decir, produce el ácido araquidónico, produce o es el génesis de la PG2, y esto se consigue, oído, consumiendo aceites vegetales, omega 3 y omega 6. De ahí es tan importante que nosotros estemos consumiendo ácidos grasos omega 3 y omega 6. Y hoy, pues claro, la industria lo ha descubierto, pero como no quieren que se descubra su secreto, pues entonces hoy encontramos una gran variedad de cápsulas empacadas de aceite de pescado, oil fish, ¿ok? En todas las grandes cadenas de supermercados nosotros encontramos pues que ya nos lo venden empaquetado, este aceite, aceite de pescado, que es rico en omega 3 y omega 6. Pero déjenme decirles lo siguiente, estos aceites no son recomendables, ¿ok? Ahorita yo les voy a decir cuál es la mejor manera de mantener las prostaglandinas adecuadamente equilibradas, ¿bien? Entonces, vuelvo a repetir esta parte que es muy importante. Para mantener las PG2 a raya, esto se consigue consumiendo aceites vegetales omega 3 y omega 6 que van a ayudar a que se suban las PG1 y las PG3 que van a mantener a raya las PG2, ¿ok? Continúo. Ciertos factores pueden oponerse al trabajo de estas enzimas que producen las prostaglandinas, ¿ok? Como por ejemplo, las comidas ricas en grasas saturadas y colesterol, todos los alimentos de origen animal, las grasas procesadas, el alcohol, el azúcar blanca, el azúcar refinada en la dieta, el estrés, note el estrés, la deficiencia de minerales como por ejemplo el magnesio, el zinc, el calcio y la carencia de vitaminas como la vitamina B6, la vitamina B3, la vitamina A y la vitamina C. La falta de estos factores entonces afecta el trabajo de las enzimas que producen las prostaglandinas. Entonces, si una persona tiene deficiencia o consume muchas de estas comidas que acabamos de mencionar, pues lo más probable es que sus prostaglandinas se van a desmejorar, se van a alterar y entonces va a desarrollar
una enfermedad y la mayoría de estas enfermedades se desarrollan en cáncer, ¿ok? El tabaco también inhibe la producción de estas enzimas. La radiación de todo tipo, y quiero llamar la atención a este punto, hermanos. Hoy estaba yo haciendo una vuelta que tenía que hacer, un mandado que tenía que hacer, y resulta que cuando arrimé a uno de los lugares que tenía que arrimar, pude contemplar un muchacho que estaba delante mío en la fila, y al mirar su bolsillo, noté que tenía 2 celulares. Y me llamó mucho la atención el pensar en el desarrollo del sistema que nosotros estamos viviendo, ¿no? Anteriormente recuerdo que cuando salieron los celulares, pues quien tenía un celular era porque tenía dinero, ¿no? Y bueno, el que tenía celular hasta alardeaba de tener celular. Y recuerdo yo que eran de esos celulares grandototes que prácticamente era imposible andar con ellos en el bolsillo. Pero ha cambiado tanto el sistema que ahora ya la juventud no solamente anda con un super celular, sino que ahora andan con 2 y 3, y lo que me sorprendió era que este muchacho en el bolsillo tenía 2 celulares. Me llamó la atención y pensé, mira, antes no teníamos y ahora ya tenemos de a 2 y de a 3. La mayoría de la gente actualmente tiene 2 y 3 celulares, hermano. Y la cantidad de radiación que esta telefonía está dando al cuerpo humano, haríamos muy bien. Yo hace poquito que posteé un estudio que se hizo reciente sobre la radiación que el cuerpo está recibiendo actualmente. Y les cuento una cosa, hermano, los índices de radiación que el cuerpo humano está recibiendo son elevadísimos. Yo les recomiendo a usted que analice todo esto, hermano, porque es muy importante. Fíjese, el mayor productor de radiación en la casa es la nevera. La nevera produce un gran campo radioactivo. Y la nevera de la mayoría de las casas permanece conectada casi día y noche. Y lo más temible de todo es que la nevera, la mayoría, muchas veces está cerca de los cuartos. Así que se está recibiendo esa radiación todo el tiempo. Unido a esto, la mayoría de los artefactos electrónicos de nuestros hogares producen un alto nivel de radiación cuando están conectados. Así que es muy importante, mi amado hermano que me está escuchando, que si tú tienes televisores, DVDs, computadoras y todas estas cosas, lo desconecte. Yo, por ejemplo, trato de cuando estoy trabajando en mi computadora, en mi portátil, de desconectarla una vez que está cargada la batería, porque el transformador que ella tiene está constantemente produciendo radiación. Entonces, tenemos también los celulares que diariamente, y hay gente que ni siquiera los apaga por la noche, está recibiendo esa radiación todo el tiempo, ¿ok? En la cocina, los microondas producen un gran campo radioactivo, hermano. Los cargadores de los celulares son un transformador de corriente y producen radiación también. Entonces nosotros estamos dándole diariamente al cuerpo humano un banquete impresionante de radiación. Esto eleva las prostaglandinas malas, hermanos. Acaba con las enzimas productoras de las prostaglandinas buenas, y entonces en el cuerpo humano se desarrollan enfermedades. Y por eso es que nosotros vemos a los adventistas del séptimo día, vegetarianos de muchos años, y dicen, ay, pero desarrolló cáncer. ¿Qué pasó? ¿Fue que la reforma pro salud falló? No, hermano, resulta que la raíz de estas cosas muchas veces es el entorno en que nosotros estamos viviendo. Unido a esto, pues tenemos también las antenas de telefonía celular que muchas veces están cerca de las casas y producen mucha radiación, ¿ok? Algunos medicamentos como la aspirina, los inflamatorios y las infecciones virales también ayudan, o más bien se oponen a la acción de las prostaglandinas buenas, ¿ok? Cuando alguno de estos factores están presentes, las enzimas quedan inhibidas y bloquean la producción, bloquean la producción de las PG1 y de las PG3, que son las prostaglandinas buenas del cuerpo, ¿ok? Que se deben de mantener más altas. Entonces, cualquiera de estos factores que yo le acabo de mencionar hace un momento va a bloquear la producción de prostaglandinas PG1 y PG3. Bien, aunque tomemos aceite de omega 3 y de omega 6 o comamos frutas y verduras,
Si las enzimas están bloqueadas, no podremos metabolizar dichos alimentos y convertirlos en prostaglandinas. Miren qué interesante esto, hermanos, y qué importante que lo entendamos. Es decir, usted puede tener una dieta muy buena, pero si usted está viviendo en un ambiente donde hay radiación, donde se fuma, donde se consume grosura, es decir, grasa animal, donde se consumen grasas procesadas, donde se consume azúcar refinada, ¿ok? O donde falta calcio, un cuerpo donde falta zinc, o donde falta magnesio, entonces las prostaglandinas no van a desarrollarlas, no se van a poder desarrollar, y lo más posible es que ese cuerpo desarrolle cáncer, ¿ok? Esto puede agravar problemas como el síndrome menstrual. Fíjense qué interesante. La falta de prostaglandina PG1 y PG3 pueden agravar problemas como el síndrome menstrual, el dolor de pecho, problemas como artritis, problemas como eczema, problemas de asma, diabetes, síndrome de fatiga crónica, problemas cardiovasculares y un sinnúmero más de enfermedades. Una dieta correcta es clave y el sueño también. Oído con esto, personas que se acuestan tarde, hermanos, no es bueno acostarse tarde, porque cuando usted se acuesta tarde, se altera la producción de prostaglandinas, ¿ok? Cuando usted duerme temprano, las prostaglandinas P1 y PG3 se reparan automáticamente. Muy importante. ¿Están conmigo, amados hermanos? Sí, hermano, se escucha perfectamente. Sí, muy bien. Los ácidos grasos esenciales contienen nutrientes fundamentales para muchos procesos metabólicos y funciones vitales, como el correcto funcionamiento del cerebro, el corazón, el sistema inmunológico, y son la materia prima que el cuerpo utiliza para producir hormonas, grasas cerebrales y prostaglandinas. Estos aceites grasos esenciales ejercen un efecto depurativo sobre el organismo, nos protegen de los daños causados por las grasas duras, bajan el colesterol, desengoman las arterias, lubrican las articulaciones, limpian el hígado y permiten un equilibrio hormonal, especialmente para las mujeres cuando comienza el proceso de la menopausia, ¿ok? Que las hormonas se alteran tanto. Harían muy bien en idear una dieta o llevar una dieta que tenga incluido el consumo de ácidos grasos esenciales, ¿ok? Los ácidos grasos esenciales juegan un papel importante en casi todas las funciones del organismo. La naturaleza nos da una vasta diversidad de grasa. Por ejemplo, el ácido oleico deriva su nombre de la oliva, pero también se encuentra en la palta. ¿Cuál es la palta? Pues el aguacate, ¿ok? O el avocado, le dicen en Brasil. Las almendras y las pecanas. De allí entonces viene el ácido oleico, ¿ok? El ácido palmítico viene de la palma. El ácido caproico viene, y el ácido láurico se obtiene del laurel. Por último están las dos grasas esenciales, el ácido linoleico y el ácido linolénico, cuyos nombres vienen del latín, oído hermanos, linum o linasa, y sus nombres técnicos son omega 3 y omega 6, respectivamente. Aunque hay múltiples grasas en nuestros alimentos, tan solo dos son esenciales para el cuerpo, ¿ok? Fíjense qué interesante el nombre linoleico y linolénico, ¿bien? Porque los dos nombres vienen de linaza, y es que la linaza, hermano, es uno de los alimentos más esenciales que deberíamos consumir en nuestro tiempo. Déjenme explicarles un poquito por qué. El omega 3 y el omega 6 son grasas poliinsaturadas que se encuentran en distintos frutos secos y aceites, como por ejemplo las nueces, las semillas de colza, semillas de soya, semillas de lino y sus aceites. El omega 3, más conocido como ácido linolénico. Las grasas poliinsaturadas omega 6 se encuentran en las semillas de girasol, el germen de trigo, el sésamo,
las nueces, la soya, el maíz y sus aceites. El más popular es el ácido alfa-linoleico. El ácido linolénico y el ácido alfa-linolénico son una grasa de la familia omega 6 y el ácido alfa-linolénico es de la familia del omega 3. No pueden ser sintetizados en el organismo y por lo tanto deben ser obtenidos a través de la dieta. El ácido linolénico y el ácido alfa-linolénico son necesarios para el crecimiento y el desarrollo, así como para mantener una buena salud. El único aceite que podemos conseguir en el mercado con relativa facilidad y que ha sido prensado en frío es el aceite de oliva extra virgen. Es un aceite monoinsaturado omega 9 con buenas propiedades. Pero oído, hermanos, no es una fuente de ácidos grasos esenciales. ¿Ok? Esto es muy importante. La linaza está ganando vertiginosidad, popularidad, como una de las más ricas fuentes de ácidos grasos esenciales. La linaza debe ser consumida preferiblemente cruda e inmediatamente después de haber sido pulverizada, pues, oído a esto, después de la molida, solo se conserva durante 4 horas. Y esto es una cosa que se ignora mucho, ¿ok? Es esencial que nosotros consumamos la linaza, hermanos, oído. Pero resulta que hoy hay ya la empresa, la industria se volvió rica con este asunto. Anteriormente en los supermercados, por ejemplo aquí en Panamá, se conseguía la linaza entera y se conseguía la linaza molida. Pero resulta que ahora ya no se consigue la linaza entera, sino solamente la linaza molida. Y es unos sobres que se llama linaza molida del Canadá. Bueno, la mayoría de la gente compra esta linaza, pero lo que no se sabe es que esta linaza después de molida solamente dura 4 horas sin oxidarse. Después de 4 horas la linaza molida ya no sirve absolutamente para nada. Entonces, ¿qué estamos recomendando? Consígase un molinito, hay un molinito que vende en la industria, que aquí en Panamá vale como 18 o 20 dólares. Es un molino pequeñito de moler como unas 3 o 4 cucharadas de café. Es un molino de café, ¿ok? Pero lógicamente, en vez de café, usted va a moler, puede moler la linaza, puede moler avena, puede moler también el ajonjolí y se los come inmediatamente después de molido. También puede usar la licuadora, pero es más técnico usar este molinito, ¿ok? Es mucho más fácil, mucho más rápido y menos, sí, es mucho mejor, ¿ok? Entonces, consuma la linaza, pero consúmala inmediatamente después de molida. Trate de no consumirla entera, porque la linaza entera pues muchas veces pasa derecho y es evacuada, así mismo como se consume, ¿ok? Ahora, ¿por qué yo les estoy hablando todas estas cosas, mis amados hermanos? Vamos a ir cerrando nuestro tema de esta noche, ¿bien? Resulta que el cerebro controla el cuerpo, ya nosotros conocemos eso, y la mensajera del Señor dice lo siguiente: hay muchos inválidos hoy que permanecen así porque no se los puede convencer de que su experiencia no es confiable. El cerebro es la capital del cuerpo, el asiento de todas las fuerzas nerviosas y de la acción mental. Los nervios que salen del cerebro, dice ella, controlan el cuerpo. Por medio de los nervios del cerebro, las impresiones mentales se transmiten a todos los nervios del cuerpo como por hilos telegráficos. Es decir, las impresiones, lo que usted ve, entonces se transmite al cerebro y de allí entonces se transmite a todos los nervios como por hilos telegráficos, y sigue diciendo, ellos controlan la acción vital de cada parte del sistema. Todos los órganos del movimiento son gobernados por las comunicaciones que reciben del cerebro. Eso está en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 83. Y ella sigue diciendo, los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima. ¿Ok? Mientras que el sistema muscular y esquelético es rico en proteínas y minerales, el principal componente estructural, oído mis amados hermanos, oído,
el principal componente estructural del cerebro es la grasa. El peso en seco del cerebro adulto se conforma de 600 gramos de grasa por kilogramo. Es decir, que el órgano más completo del organismo está compuesto por un 60% de grasa. La composición y elaboración de esta grasa no se hace en absoluto al azar. Más bien, es altamente especializada, cuidadosamente seleccionada, cuidadosamente manufacturada y cuidadosamente depositada en lugares estratégicos para el buen crecimiento y desarrollo del cerebro. Es decir, mis amados hermanos, el cerebro utiliza grasa y utiliza, o más bien, necesita y procesa la mejor grasa posible. Las células del cerebro son como albañiles, muy selectivos al escoger cada piedra de construcción de su templo nervioso. La grasa conforma los circuitos de redes eléctricas del cerebro y crea ramificaciones necesarias para todo el complejo alambrado. Es con la mielina. Ustedes saben lo que es mielina. Mielina es el recubrimiento de las neuronas, ¿ok? Y es con ella que ella está hecha del 75% de grasa. Esta crea una especie de cinta aislante que reviste los nervios. Es decir, no sé si alguna vez han visto el toque de dos cables de corriente, ¿verdad? De corriente, así, de la que conectamos nuestros electrodomésticos. Si se chocan esos dos cables, pues va a producir un cortocircuito, ¿verdad? Lo mismo sucede con las neuronas o con los delgados hilos que conectan el axón de la neurona con la célula neuronal, ¿ok? Estos delicados hilos están recubiertos por una capa que se conoce como mielina, ¿ok? Esta le da protección mientras va regulándose la transmisión del impulso eléctrico. Existen enfermedades en las cuales se degenera la mielina de las neuronas. La más conocida es la esclerosis múltiple. Una persona que tiene esclerosis múltiple la ha llegado a desarrollar porque no tiene una ingesta correcta de aceites esenciales y sus prostaglandinas se han deteriorado y entonces no se pierde esa capa de mielina, ¿ok? El cerebro tiene demandas nutricionales muy altas de consumo de ciertas grasas. Estas deben consumirse en la dieta, ya que el organismo no las puede sintetizar y la composición estructural de la grasa del cerebro dependerá de la cantidad de grasa que se ingiera. El cerebro tiene la propiedad de establecer nuevas conexiones. Es decir, y aquí quiero detenerme un momento, estas nuevas conexiones son nada más ni nada menos que los recuerdos que usted y yo tenemos. Esos recuerdos son nuevas conexiones que el cerebro va formando, hermano. Por eso es que usted lee, o la mayoría de las personas leen el versículo y no se lo aprenden. Por eso es que leemos el espíritu de profecía y no lo entendemos, no lo recordamos a la hora de tener que recordarlo. ¿Por qué? Porque la capacidad de desarrollar esas nuevas conexiones cerebrales se ha deteriorado porque no se consumen los ácidos grasos esenciales. ¿Comprendemos eso? Entonces, como un árbol que va ramificándose, así se va determinando la capacidad del cerebro para integrarse en sus complejas funciones. Esos contactos entre neuronas y neuronas se hacen a través de la sinapsis. Esto se conoce como el proceso de sinapsis. Déjenme mostrarles algo interesante. Contrario a lo que se cree comúnmente, un mayor grado de inteligencia no está determinado por el número de neuronas, sino por el número de sinapsis nerviosa. Es decir, la sinapsis es como una llave que entra en la chapa y abre el recuerdo. ¿Se comprende eso? Entonces, si no hay una sinapsis correcta, es decir, si la llave no entra en la chapa, no entra en el orificio, entonces no se puede abrir el recuerdo, ¿ve? Y por lo tanto, la sinapsis es incorrecta.
tiene que haber un perfecto acople entre los dos puntos para que entonces se pueda desarrollar en nosotros el recuerdo. Aquí nuevamente los ácidos grasos juegan un rol importantísimo debido a que las membranas de las neuronas que se contactan en la sinapsis están formadas de altas concentraciones de ácidos grasos esenciales en cadena larga. Es decir, si usted no consume o no tiene una dieta adecuada de ácidos grasos esenciales, lo más probable es que pase lo que está sucediendo hoy entre el pueblo. Mi pueblo fue consumido porque le faltó conocimiento, no entiende porque no hay recuerdos positivos, no se logra adecuadamente, no se logran concentrar, no entienden absolutamente nada y pierden la capacidad de la inteligencia que Dios dio a cada ser humano. Por eso es que ustedes encuentran, vamos a ir a la Biblia un momento, hermanos, el libro de Daniel, capítulo 1 y versículo 12. El libro de Daniel, capítulo 1, dice, versículo 12, dice allí, pruébate ruego con tus siervos por 10 días y que nos den legumbres a comer y agua a beber. Note ustedes qué interesante. En el manuscrito número 27 de 1909, Elena White comenta lo siguiente. En los cereales, las frutas, las legumbres y las nueces, frutas secas, oleaginosas, han de hallarse todos los elementos alimenticios que necesitamos, ¿ok? Por eso es que el relato inspirado recomienda no consumir grasas animales, ¿ok? Lo que el Señor llamaba grosuras, sino consumir los ácidos grasos esenciales. Muy bien, interesante. Vamos desarrollando, ya casi estamos terminando. Creo que tenemos un par de minutos más para explicar algo más. Los neurotransmisores no son grasas. Por lo general son proteínas, aminoácidos especializados, pero dependen de las grasas para poder transmitir en el lugar preciso y a la hora precisa. La grasa forma redes de comunicación, mientras que las proteínas son los agentes de comunicación. Podemos concluir que de los diferentes ácidos que incluimos en la dieta, de los diferentes aceites, perdón, que incluimos en la dieta, existen los que contribuyen a formar membranas de largo rendimiento y los que entorpecen un rendimiento óptimo. Por lo tanto, la composición del cerebro dependerá de la composición de nuestro plato de comida. Y esto es muy importante que usted lo entienda. Repito, la composición del cerebro dependerá de la composición de nuestro plato de comida. Nuestras neuronas están ensambladas a partir de papas fritas y mayonesa o de los aceites cerebrales de primera calidad. Usted es el que decide de qué quiere que su cerebro y sus pensamientos estén hechos, ¿ok? Las células cerebrales son muy quisquillosas en lo que se refiere a la selección de las grasas que se utilizan para su construcción. Pero si alteramos el balance de las grasas en una dirección perjudicial, es decir, si nos alimentamos de una forma incorrecta en cuanto a las grasas, las neuronas no tendrían más remedio que acatar los deseos de nuestro estómago voraz e ignorante. Con melancolía y depresión, las neuronas tendrán que resignarse a tomar las grasas empobrecidas o tóxicas, como los ácidos grasos trans. Es triste que el cerebro tenga grasas de segunda calidad, pero igualmente es una causa de tristeza y depresión psicológica. Es decir, cuando una persona se alimenta de este tipo de grasas trans, lo más posible es que vaya a sufrir de tristeza y de depresión, ¿ok? Depresión psicológica, hermano. Aquí está la raíz de muchos de estos problemas mentales que nosotros estamos viendo hoy. Un conjunto de investigadores recientes nos indica que las grasas omega 3 son útiles en el tratamiento del síndrome bipolar. Fíjese, hoy que estamos en un planeta donde se está degenerando la mente y todo es bipolaridad, ¿ok? O el llamado maníaco depresivo y también de la depresión. La hiperactividad infantil de los niños, oído con esto, el estrés, incluida la esquizofrenia y el autismo,
En otras palabras, en todo el aspecto de las enfermedades psiquiátricas. Hermanos, la gente se está desquiciando hoy por falta de aceites esenciales. Y le voy a decir una cosa, la religión no escapa, y le voy a decir una cosa, la verdad presente tampoco escapa a esto, ¿ok? Hay cantidad de esquizofrénicos religiosos que no comprenden ni siquiera qué es la verdad presente. Un grupo de médicos de Australia, por ejemplo, realizó estudios de sangre a pacientes con depresión severa y moderada. El hallazgo resultante fue que los niveles ácidos grasos omega 3 siempre fueron muy bajos. Algunos investigadores han observado que un incremento de grasas omega 3 en la dieta está asociada a un incremento del neurotransmisor dopamina en el lóbulo frontal del cerebro en ratas, y su carencia se relaciona con la disminución de los receptores de dopamina. En el hombre, un incremento de dopamina está ligado a la motivación, a la inspiración, a la fuerza de voluntad. Usted quiere tener fuerza de voluntad, usted quiere tener motivación, quiere tener inspiración a la hora de ir a hacer la obra misionera, a la hora de predicar, pues hermano, consuma aceites esenciales en una medida adecuada y va a ver cómo su estado de ánimo cambia, se le va a quitar la ansiedad, se le va a quitar la irritabilidad. Mire qué interesante esto, hermano. Acabo de leer una cita hace poquito, la posteé en mi perfil de Facebook, donde Elena White dice que nosotros podemos parecer cristianos y aparentar lo que querramos, pero si poseemos un genio irritable, un mal genio, si contestamos mal, si contestamos a los gritos en medio del seno familiar, a la esposa, al esposo, a los hijos, dice, nosotros no somos cristianos y ni siquiera hemos entendido lo que significa seguir al Señor Jesucristo. Entonces, hay muchas personas que tienen estos rasgos y que no logran controlarlos. ¿Por qué? Porque su ingesta de ácidos esenciales grasos está baja. ¿Ok? La violencia que se vive hoy en los medios sociales en el mundo entero también se ha investigado que tiene mucho que ver con la deficiencia de ácidos grasos esenciales a nivel cerebral. ¿Ok? Muy bien. Vamos a terminar nuestro tema esta tarde, esta noche, con el libro de Deuteronomio, el capítulo 32, Deuteronomio capítulo 32, y vamos a ver qué fue lo que pasó con Jesurún. Fíjense qué interesante esto. Muchas veces no entendemos a qué se refiere la palabra Jesurún y qué es lo que la palabra nos dice o la Biblia nos dice. Deuteronomio 32, versículo 13 al 17, dice lo siguiente. Dice que el Señor hizo subir a Jesurún sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite puro del puro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, ¿ok? Dice, también machos cabríos, con lo mejor del trigo, y bebiste la sangre pura de la uva. Versículo 15. Pero engordó Jesurún y dio coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces dejó al Dios que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. Mis amados hermanos, estamos viviendo tiempos solemnes y estamos viendo cómo el mundo no entiende la premura de la hora, no entiende que tiene que ir al Señor y arrepentirse de sus pecados para que entonces pueda encontrar alivio y descanso para su alma. Pero el mundo está como Jesurún, el mundo está comiendo, hermanos, grosura de cordero, el mundo está comiendo mantequilla de vacas, el mundo está tomando leche de ovejas, el mundo está comiendo, hermanos, y se está cubriendo de grasa, se está engordando, y le está pasando lo mismo que le pasó a Jesurún. Y ustedes saben el destino de Jesurún, ustedes conocen el destino de Jerusalén. ¿Quién es Jesurún? Nota el versículo 5 del mismo capítulo. Ellos se han corrompido a sí mismos. Sus manchas no son las manchas de sus hijos, son una generación torcida y perversa. Así pagas a Jehová, oh pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te poseyó
Él te hizo y te estableció. Hermano, esto es una endecha que Dios está dando a Jesurún. Dios le está hablando a Jerusalén y hoy le está hablando al mundo entero y hoy te está hablando a ti y me está hablando a mí. Mis amados hermanos, hemos querido tener, hoy nos muestran refiriéndose a la ingesta pues de grasa y la importancia de mantener nuestro cuerpo equilibrado con una ingesta pues de ácidos grasos esenciales. Que el Señor le bendiga nuestro deseo de oración. Maranata, Cristo viene muy pronto. Seguimos hacia adelante, mis amados hermanos. Y bueno, cuídense, les amo en el Señor. Vamos a tener una oración en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado y bendecido sea tu nombre. Te agradecemos, amante Dios, por toda la sabiduría y la iluminación que nos has dado a través de tu santa palabra. Bendiga, Señor, este tema, que muchas personas puedan escucharlo conforme a su voluntad y puedan abrir los ojos con respecto a estas cosas tan importantes, Señor, que usted ha permitido tener el conocimiento a sus siervos alrededor del mundo. Gracias, amado Dios, en su mano de amor nos colocamos en esta noche. Permítanos tener un buen descanso. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos. Maranata. Amén, gloria a Dios. Gracias, pastor. Tremendo mensaje. Qué tan claro está, hermano. Qué claro ha estado ese mensaje. Así que Dios lo siga ayudando siempre. ¿Hay tiempo para preguntas, hermano, o quedamos aquí?